Hola a todos. Bueno, y vamos a seguir un poco con la línea de lo que comentábamos en el vídeo sobre sugestión, esta vez relacionado con el comportamiento de obediencia a la autoridad, que también tiene bastante sugestión, como vamos a ver. Vamos a referirnos aquí entonces al experimento de Milgram. Todos los que habéis estudiado psicología o los que sois psicólogos conocéis cómo este experimento fue una de las bases fundacionales de psicología social. Entonces, se trataba de ver hasta qué punto las personas obedecen a una autoridad legítima, aunque esto vaya en contra de sus creencias personales, incluso sea éticamente reprobable. Entonces Milgram diseñó un experimento que consistía en lo siguiente. Por un lado tenía una serie de roles que era el experimentador, el mismo, tenía también un alumno y un maestro, los llamaba así. Recopiló voluntarios, les pagó el equivalente a $28 de hoy día y les dijo que iba a hacer un experimento sobre la memoria. Entonces los voluntarios, digamos, llegaban a la situación de experimentación, que era la Universidad de Yale, y metían la mano en una bolsita, entonces les podía salir el papel de alumno o de maestro. En realidad todos eran de maestro porque estaban así escritos en la misma, en los papeles. Entonces, lo que tenía que hacer el maestro era enseñar al alumno una serie de palabras y el alumno tenía que memorizarlas. Si fallaba, se le daba una descarga eléctrica. El alumno estaba, digamos, conchavado con el experimentador. El tema de la descarga eléctrica era una máquina que tenía una intensidad graduada desde 15 voltios hasta 450 voltios. El punto es que los alumnos fingían que gritaban, que les dolía, pero no les pasaba absolutamente nada, pero esto, digamos, no lo sabía el que estaba participando del experimento. Entonces lo que pasaba era que al principio de todo, para que supieran bien que el experimento iba en serio, les daban a los dos una descarga de 45 voltios real, para que supieran lo que podía llegar a doler ese tipo de descarga. Comenzaba entonces el experimento. La persona, que era el sujeto real experimental, empezaba a dictar una serie de palabras y el alumno, algunas fallaba, algunas acertaba. La consigna siempre era que tenían que dar la descarga si fallaban, a pesar de que la descarga fuera aumentando en volumen, porque cuanto más fallos, más aumentaba. Esto, que es sorprendente y todo el mundo está pensando, bueno, pero la mayoría de la gente dejó el experimento. Bueno, pues resulta que no. La mayoría de la gente fue capaz, el 65%, que es muchísimo, estamos hablando de los años 60, le dio descargas de hasta 450 voltios. En la máquina, claramente a partir de los 300 había una zona marcada como con la palabra danger, peligro. Aún así la gente dio descargas al alumno escuchando gritos, escuchando me quiero morir, suéltenme por favor y todo tipo de cosas. Lo importante, y a lo que va la sugestión con todo esto, tiene que ver con el hecho de que cuando estaban entrenando al sujeto experimental, le estaban diciendo, ahora le vamos a colocar al alumno, digamos, unos electrodos y le vamos a dar una crema para que no se produzcan quemaduras demasiado graves. Le dieron todo tipo de explicaciones para que vieran que la cosa iba realmente en serio y se podían producir ciertos daños. Con toda esta información, los alumnos y los sujetos experimentales hicieron su papel. Ahora vamos con las conclusiones. ¿Qué es lo que esperaba Milgram que pasara? Milgram estimó, antes del experimento, que la mayoría de la gente tendría una obediencia cero en el momento en que se superasen los 300 voltios, incluso menos. Y también pensó que iban a abandonar el experimento muchísimo antes por valores éticos. Cuando se encontraron con los verdaderos resultados del experimento, se quedaron bastante muertos, la verdad, porque se dieron cuenta de qué clase de sadismo tenían las personas para ser capaces de dar descarga de 450 voltios. El experimento se hizo con 10.000 variantes. Se hizo primero con algunos elementos que, digamos, cambiaban un poco cómo era la obediencia. Si, por ejemplo, en vez de tener el alumno lejos, lo tenían más cerca, tendían a obedecer menos. Que el efecto, digamos, de proximidad y verlo
reducía esa sensación, digamos, de decir, me lo manda el experimentador. El experimentador ha habido una serie de consignas claras. Cuando el sujeto se negaba a seguir con el experimento, le decía, continúe por favor. El experimento requiere de su participación. O sea, es decir, no era agresivo, no estaban detrás con una pistola en la cabeza, continúe, no. Y las personas continuaron dando esas descargas que, si fueran reales, serían mortales o al menos producirían lesiones graves. Esto se replicó, creo que en 1999, si no me equivoco. ¿Y qué creéis que se obtuvieron los resultados mejores? Pues no. Habrá un cambio de conciencia y quizá a lo mejor todos somos más conscientes de todo, pero la mayoría de la gente obtuvo, que replicó el experimento en diferentes ciudades, en Europa y en Estados Unidos, obtuvieron los mismos resultados. ¿A qué viene esto? Con la sugestión. Insisto, el tema es que en el momento en que una persona siente que no es él quien está ejecutando algo que ha decidido, sino que es una orden que obedece, se produce lo que se llama difusión de la responsabilidad. Entonces, le cede la responsabilidad al experimentador. Confía que de alguna manera el experimentador sabe lo que hace. Esto nos pasa ahora, que estamos obedeciendo órdenes confusas. Ahora podéis salir, ahora no, ahora los niños sí, ahora los abuelos no, ahora mascarilla, ahora no, ahora todo el mundo con mascarilla. Quiero decir, y la mayoría de la gente está obedeciendo, la mayoría. Pero, si estáis al tanto de las noticias, lo que nos preguntamos aquí es, ¿por qué los pueblos nórdicos del norte de Europa, o el mundo anglosajón, excepto Estados Unidos, es capaz de seguir órdenes de una forma voluntaria y responsable y los latinos no? Quiero decir, la mayoría de los lugares, como por ejemplo España, Italia, incluso Sudamérica, menos Costa Rica, creo, realmente no se ha prohibido estrictamente a la gente que salga, se ha dejado a la voluntad individual el hecho de no salir. Esto nos plantea un dilema. En España, por ejemplo, en el momento en que se le dijo a la gente que tenía que confinarse, la gente se confinó y obedeció, pero ya había un problema serio con muertos. En el momento en que Alemania ahora, justo en estos días, está, digamos, procediendo al desconfinamiento, realmente no prohibió a rajatabla poder salir. Igual que Suecia y Dinamarca confiaron en el que el ciudadano se autorregulaba. Entonces, ¿qué características hay que nos diferencian tanto a unas poblaciones de otras? Pregunto, me parece que es importante para abrir un debate con todo esto. Si tenéis sugerencias, si queréis comentar, podéis hacerlo aquí debajo y dejar vuestras preguntas.